Teleimpacto, lo que necesitas saber. Bien, vamos, señores, bienvenidos a otra entrega de sondeo. Se está acabando el año, ¿eh? Sí, el año se está acabando, Luis. Hoy se celebra el solsticio de invierno. Han bajado la temperatura, llovió desde por la mañana. Cayó una llovinita. Una llovinita, sí. Allá en Oca decimos, un chubasco. Eso no- Bueno, eso- pero moja bien los aguacates y hay que... Qué va, no moja bien. No. Cacho, eso, pero Se eso necesita. es un allante, eso es para que uno se entusiasme y diga, se imagine, va a llover. Pero bien, de todas maneras cambió un poco la temperatura. En Sí, estos ha tiempos, en refrescado. diciembre, las cosas van, ya, sobre todo ya los últimos días del mes, van cambiando, aunque había una sequía metida hace unos días, van cambiando, se va poniendo más agradable Sí. la temperatura. Y bueno, La temperatura se pone agradable, la gente celebra que a propósito. Cuando venía yo, hay una noticia en curso de que en Pedro Santana, una gente se pusieron a celebrar con ese licor de fabricación casera haitiana, Triculí. triculí o clerén, una cosa de esas. 5 dominicanos y 4 haitianos muertos y hay como 4 más hospitalizados. Se intoxicaron tomando esa bebida y entonces hay 5 velatorios ya se están montando en estos momentos. Bueno. Y 4 haitianos, del otro lado 4 haitianos muertos. La imprudencia Sí, sí. puesta. La gente excediéndose, que debe modificar, morigerarse. Y oí a la ministra de Salud pedirle que no tomen bebidas que no estén producidas con una certificación de calidad. Es decir, esas bebidas artesanales fabricadas sin ningún control pueden ser mortales. Así es, así es. Hay muchísimas cosas que, porque el día pasado ya mandaron un correo de que le habían, un tema ahí con una bebida. Y bueno, hay que ser cuidadosos, Sí. evitar los excesos en esta temporada, en todos los sentidos, excesos con el alcohol, excesos con la comida, excesos con el guía, Sobre todo. en las carreteras. Bueno, Luis, ¿tú has visto cómo está la ciudad entaponada? Eso es un desastre. Una cosa terrible. Eso es cosa Uno terrible. casi no puede moverse. Yo tengo, bueno, 2 días que antes de ayer y ayer, llevar a la nietecita, que entonces en vez de yo coger para acá, hacia adelante, que es donde vive, no, tengo que coger para atrás, dar la vuelta por allá, Claro. para, entonces por donde quiera que tú te metes, Sí, hay un entonces tapón. que coger que a la Roberto Pastoriza, pero como tú no puedes entrar a la izquierda porque ahí te echa mano un AME, entonces tienes que dar la vuelta a la redonda para ponerte de frente a la Roberto Pastoriza, pero la Roberto Pastoriza llena, pero más adelante llena, entonces tú, oye, pero por donde quiera que tú quieres hacer un atajo, Es un tapón es un grandísimo. tapón grandísimo. Y entonces con este asunto de poner las calles de un solo carril o en una sola vía, es un gran problema, porque entonces te estacionan vehículos de lado y lado. Eso es otro gran problema para los estacionamientos, a veces de lado y lado, que a veces dejan muy poco espacio para que tú No, que transites. entonces dejan un solo carril, porque no pueden vehículos Venir simultáneamente. simultáneamente. Entonces esto te crea un problema. Avenidas tan importantes, tú las ves con vehículos de lado y lado. ¿Por qué no prohíben esos estacionamientos? Y me dirán, bueno, ¿y dónde se van a poner? Aquí hay que presionar. Yo en algún momento oí que el ayuntamiento iba a hacer la gestión anterior de Roberto Salcedo, no le dio el tiempo, a pesar de todos los años que tuvo allí, Sí. para hacer un gran parqueo aquí en la parte del polígono central. Debió haberse hecho por ahí en la zona de Naco, en la zona de Piantini. Hay que buscar, porque Sí, así como compran alguna casa, una casa dan un dineral para hacer una torre, bueno, que el ayuntamiento, la municipalidad, se encargue de comprar determinados espacios o viviendas, sea lo que, o pequeños edificios, qué sé yo,
para hacer un gran parqueo y resolver ese problema que la gente no tiene dónde parquearse. Y realmente es un gran dolor de cabeza. Yo creo que Hay cosas, hay lugares de aquí, del polígono central, que se celebran muchísimas actividades, que te invitan a una actividad, entonces tú no tienes dónde parquearte y empiezas tú a dar vueltas. No solamente gastas mucha gasolina dando vueltas, sino que con los tapones que se arman, tú pierdes un tiempo preciosísimo. bueno, ya que hablaste de los tapones, yo comentaba con mi esposa juntamente ayer, porque los 2 días nos tocó llevar a la niña a donde su mamá y dar la vuelta. Ayer nos cogió, yo recuerdo, tomé el tiempo, 40 y pico de minutos. Pero digo, ¿cómo es posible que lo que tú puedes hacer, Climen, en 3 minutos, Sí, algo se puede que hacer. lo que tú puedes hacer en 3 minutos o 4, te coja 45 minutos? Sí. Es increíble. Yo le decía la cantidad, porque ella me decía, pero se está metiendo como un olor aquí. Hay algo abierto en el vehículo que se está metiendo un olor. Digo, pero tú no ves la cantidad de vehículos que hay estacionados, que están inmóviles ahí, pero encendidos, que están tirando monóxido de carbono. Es que estamos metidos en medio de un foco de contaminación. Así es. Entonces todo eso se está metiendo, de alguna forma se mete para... Pero el asunto es el consumo del consumo de combustible estacionado en un mismo punto, porque no se mueven. Y entonces los vehículos, el semáforo no cambia, el semáforo no lo dejan trabajar. No. Los AME se plantan por un solo lado. Para un solo lado. Y el vehículo, el semáforo te cambia 4 veces. Y ellos estacionados allí. Y entonces cuando en algún momento te mandan a pasar, que pasan 3 vehículos. Y después te encuentras que además en la otra esquina, ahí te mandaron a parar otra vez. O sea, ya que no están sincronizados los semáforos, porque no le permiten que funcionen, que por lo menos se sincronicen un poquito los AME. Y que entonces, cuando en un momento que te den paso aquí abajo, después de manera lineal, todos los otros vayan dando paso, porque es la única forma. ¿Qué tú haces con dejar pasar 4 o 5 vehículos y entonces después en la esquina lo para el otro? Es lo que pasa generalmente. Sí. Y tú vas de parada en parada, de parada en parada, y cuando tú vienes a ver, tú sabes lo que le significa al país ese consumo inútil de combustible con los vehículos estacionados por el taponamiento que hay aquí. Es una cosa tremenda. Terrible. Otra noticia en curso, Luis, será que ahorita estaba reunida la nueva directiva del Colegio de Médicos. Desde las 8:30 de la mañana estaban. Que yo vi un reporte a las 8:20 y algo, que ya estaba el presidente del colegio, ya estaba la ministra de Salud Pública, ya estaba el padre rector de la Universidad Católica de Santo Domingo, estaban varios otros representantes de... Pero que se estuvo desarrollando y que ciertamente armoniosamente la reunión, los caminos se están ampliando. Bueno, comenzando, ya que tú dices que los caminos se están ampliando, por la actitud positiva del nuevo presidente del Colegio Médico, que él decía que él iba en una actitud de diálogo y en procura de resolver una serie de temas pendientes, de temas por resolver, entre ellos el que se le cumpliera con el 15% de aumento a algunos médicos que no habían sido incluidos en el paquete anterior. Que dice la ministra que va a revisar esos casos. Entonces, o sea, que ya se están logrando lo más importante, Danilo, ahí particularmente yo lo que mayormente valoro ahí es la disposición de diálogo del nuevo presidente del Colegio Médico, porque antes era una disposición de pleito. No, a huelgazo limpio, decía él. Sí, disposición de pleito, no era apertura al diálogo, sino cierre al diálogo, lo que caracterizaba. Sí. Y bueno, en el plano internacional, Danilo, hay 2 cosas. Una, que tiene que ver con el presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que dice el periódico El Día de Hoy, que él obtuvo un triunfo. Así es. Que el Congreso aprobó la reforma fiscal que producirá el mayor recorte de impuestos de la historia del país.
impulsada por el presidente Donald Trump. Él dice que es un regalo navideño al Un pueblo regalo norteamericano. navideño. Oye, el mayor recorte presupuestal en toda la historia del país. Entonces, quitarle a muchos Sí. una chilata que son recursos, son dineros que iban para una serie de programas especiales de las naciones, entre ellos que tenía que ver con el cambio climático, con Sí. el medio ambiente, la preservación de la naturaleza, cosas como esas, Así que es. este señor es enemigo de eso. Él no entiende eso. Él no entiende eso. Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, relacionado también con el presidente Donald Trump, ayer estaba viendo la fotografía cuando yo fui a su oficina, aquella vez, Cuando fuiste. se la por estaba ahí. enseñando anoche a unas amistades, porque él tenía el pelo colorado ahí, no lo tenía rubio como ahora. Bueno, Y- estaba más joven. Bueno, sí, estábamos más jóvenes todos en Sí. ese tiempo. Eso fue en el primer gobierno, la primera gestión del presidente Leonel Fernández, que él nos invitó a acompañar a mí y a Juan Bolívar Díaz. De eso hace 20 años. 20 años. Nos invitó a acompañarlo a su primer viaje a Nueva York. Sí. Pero bien, iba a decir del presidente Donald Trump que ha amenazado al mundo entero Así. bueno, y aquí se está cumpliendo con esto, pero en parte, pero hay una resolución que quieren meter por debajo de la mesa en las Naciones Unidas, donde ¿cómo se llama esto? Para justamente recortarle los recursos a todos los países, a todos, que no aprueben a Jerusalén como la capital de Israel. Eso tú sabes que es un problema porque las Naciones Unidas, ese es un espacio que está bajo jurisdicción de las Naciones Unidas, considerando que las tres religiones más importantes reconocidas, por lo menos en Occidente, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo, tienen allí una especie de capital, porque allí hay asentamientos. Tú sabes que los judíos tienen sus asentamientos, los cristianos, el lugar donde bautizaron, la iglesia donde bautizaron a Cristo, esas cosas. Y aunque Mahoma no fue a Jerusalén personalmente, según la tradición coránica, él fue llevado en un caballo alado a un lugar donde se hizo un espacio, un templo islámico, y ahí oró y ahí se ha levantado una mezquita. Entonces hay mezquita, hay iglesia y sinagoga. Entonces eso es buscarse un conflicto. Buscarse un conflicto en doble dirección, primero de carácter religioso, de carácter político con las distintas naciones a las cuales le quiere aplicar esta sanción de tipo económico. Sí. Porque ¿cómo es posible que si están los organismos internacionales allí, multilaterales, que se integran para buscar salidas a los grandes conflictos, pero de común acuerdo, según la mayoría de votos? Pero, bueno, si allí va una votación solamente van a tener votos de Estados Unidos y de Israel, nadie más. Todo el mundo va a estar en contra. Entonces este señor dice a todo el que no apruebe eso, sencillamente le vamos a recortar los recursos. Yo no sé, pero yo creo que este hombre se está jugando con demasiados intereses, está pisando demasiados callos, y algunos callos ya demasiado grandes. Así es. Entonces yo no sé en qué va a parar eso. Finalmente, Danilo, en el orden internacional, en la interpelación, como llamamos aquí, pero allá tiene otro nombre. Bueno, es que es prácticamente un juicio político. Un juicio político, es un juicio político. Impeachment. Un juicio político al Pedro Pablo Kuczynski, presidente Kuczynski. Sí. Realmente por el tema de Odebrecht, que cuando él era ministro, ¿era de Industria y Comercio? ¿De qué cosa era? Sí, ministro de Hacienda. De Hacienda. Sí. Bueno, que era ministro de Hacienda, entonces se hicieron unas cosas ahí que no se habían dilucidado del todo y que él había negado. Sí. Sobre todo por una empresa que él aclaró, la empresa se llama Westfield. Que la empresa recibió su empresa, pero él dice que no tenía conocimiento. No, y que él no, porque él es accionista de la que él es accionista de esa empresa, él no pero administra que él no administra recursos, que no tiene que ver directamente con el movimiento, con el día a día de la empresa. Esa fue parte de su defensa, fue el primero que habló,
pidió una especie de perdón. Sí, pidió perdón por unas excusas sí, públicas. una excusa pública. Pero resulta que de todas maneras, y después, bueno, vino su abogado y duró unas 2 horas. Cuando yo salí, el abogado todavía estaba en exposición. Y bueno, y creo que después del abogado intervenir también, él ya intervino por una segunda ocasión. Pero de todas maneras, se necesitan 87 votos para que el Congreso pueda adoptar. Déjame decirte que según... Pero 87, pero que el reclamo de interpelación o de comienzo de juicio político fue firmado por 90 y pico, 92 creo que 93. fue. 93. Lo que indica que realmente es un Congreso opositor, tiene mayoría opositora. Los fujimoristas controlan el 52% de la composición del Congreso, que es de 130 Mira, miembros. todos los extremos son malos. Cuando hay un gobierno o cuando hay un Congreso que responde definitivamente, mayoritariamente al Ejecutivo, la mayoría de las veces se convierte en sello hormígrafo del Ejecutivo y no hay realmente la rendición de cuentas o solicitud de cuentas claras por parte o vigilancia por parte del Poder Legislativo hacia el Ejecutivo. Pero al revés, cuando hay una oposición que tiene mayoría en el Congreso, por cualquier quítame esta paja, entonces quieren quitar al gobierno o sentar en el banquillo de los acusados al presidente. Sobre todo se dice que lo que ha encrespado al fujimorismo es la negativa de Pablo Kuczynski a darle la amnistía, el perdón en el fondo es una retaliación ojo por ojo y diente por diente, y entonces así... El hijo de Fujimori es el presidente del Congreso. El hijo de Fujimori, el presidente del Congreso. Sí. Entonces, imagínate, así no puede funcionar la democracia cuando hay esos golpes bajos, cuando hay esas actitudes que en el fondo no es más que respondiendo a intereses particulares. Yo no pertenezco al sector oficial, entonces, bueno, vamos a hacer la vida imposible al presidente o al gobierno de turno o a la inversa. Bueno, yo soy ejecutivo, tengo mayoría, vamos a sencillamente pasarnos por ciertos sitios al Congreso entero y hacer lo que sea en prejuicio de quien sea, aún de la institucionalidad. Entonces, siempre los extremos son malos. A mí me gusta cuando hay un Congreso, un equilibrio, hay un Congreso plural, con gente racionales, que realmente juegan a la institucionalidad, no a la improvisación. No, que ese fue el centro de la exposición, que a mí me pareció muy juiciosa, aunque a veces muy cáustica, del abogado de Pedro Pablo Kuczynski, que insistía en que, porque fíjate, la figura jurídica que se está usando es una figura que ciertamente está en la Constitución peruana, pero es tan amplia que puede caber cualquier cosa, calidad moral. Calidad moral. Sí, imagínate tú. El mismo abogado decía, bueno... Pero espérate, ¿se está reclamando calidad moral sí. no, porque se está diciendo que falta calidad moral? Que le falta calidad moral. Ok. Entonces imagínate tú, con una imagen tan amplia pueden caber muchísimas cosas. Claro. Pero bien, entonces, en el plano local, lo que se está en la repartidera de canasta y de cosas de... Que se armó un lío en San Francisco que esta señora Iriguaba había prometido que se iba a evitar, pero aquí la gente no se disciplina. Pero la gente no se disciplina. Yo vi en las redes un lío ahí donde le estaban pasando por encima a muchísimas señoras y ancianos y demás, y prácticamente la fuerza pública era insuficiente para contener aquello. Un desmadre, ¿no? Es una barbaridad, es una barbaridad, porque la gente siempre va a buscar. Hay gente que está en contra de eso, pero bueno, y no es que en sentido general a la gente le gusta que le den. El tema está en que aquí hay mucha gente que tiene problemas, viven en una gran miseria, tiene necesidades. en unas necesidades extraordinarias, y tratan de buscar, agenciarse por ahí aquella ayuda que establece el gobierno a través de los programas sociales, que la oposición, cuando es oposición, los critica, o cuando está en la oposición, no cuando está en los gobiernos, en el gobierno. No, porque cuando está en el gobierno los usa de la misma manera. De la misma manera. Entonces, la oposición critica esas cosas, pero son realidades que en definitiva... Yo recuerdo una vez que el presidente Leonel Fernández
decía que él no creía en eso, hasta que finalmente se dio Sí, cuenta sí. de la necesidad. Ay, cuando no se cumple con esas cosas. ¿Tú no te acuerdas? De hecho, el Y presidente anda repartiendo. repartiendo sus canastas por ahí. Sí. Ya lo ha convertido eso también en una tradición, sabe la necesidad de mucha gente y los efectos positivos de eso, al margen de que, No, porque hay mucha gente que le soluciona la noche. por lo menos, dice, bueno, no es que eso no resuelve nada porque es comer un día y después los otros días, pero no, pero el problema es que resuelve uno. Mientras Sí, tanto, sí, lo que sí, se sí. investiga el caso. Mientras tanto, se pasa el 24 con algo en la... Claro. Bueno, pues el presidente Fernández no creía en eso, pero después se dio cuenta de que esos programas del doctor Balaguer rendían su efecto Y paliaban algunas cosas. político, pero paliaban algunas cosas. Y hay cuando tú quitas eso. Recordemos, no sé si tú te acordarás, pero el general Félix Paniagua seguro que más que yo lo sabe. Hay la famosa goma de Palacio, cuando vino el gobierno de Jorge Blanco, Sí. quitaron la famosa, fueron de Rafaelito Flores Estrella, Sí. en paz esté, mi querido amigo, Bueno, sí, un que era el gran secretario hombre, administrativo de la presidencia. Y entonces, bueno, no, una disposición, no, y eso, no, que solo el dinero de la goma. ¿Y qué es lo que es la goma? Y quitaron eso. Y bueno, y entonces después se hizo la aclaración. Es un dinerito adicional ahí que le ponen a los guardias que prestan servicio en el palacio, Sí. que son muchísimos, pues imagínate, ahí está, hay un batallón allí. Hay un batallón especial. Especial que tiene que hacer de utility. Tiene que vestirse de músico cuando hay ceremonia, tiene que ponerse el fusil y hacer yuca cuando... O sea, son utility. Tienen que estar en los pasillos cuando hay que resguardar la situación de manera especial, que hay actividades masivas. O sea, hacen de todo. Entonces esa gente, quizás la especialidad que le dan a otros en otros recintos, allí le ponen algo que le llamaron la goma. Y le quitaron la goma cuando esa goma no extendió, muchachos. Había cosas que no corrían. No. Se dejaron de correr. Y hubo que volver a poner la goma. Sí, Porque y es que echarle buen aire. con esas cosas no se juega. Que tú sabes, Luis, que el general Felipe Paniagua, que además de ser un académico de alto nivel, es un policía profesional, un historiador militar, podría tratar el caso porque es un batallón, es una guardia pretoriana, lo que sea, que la estableció Trujillo. Yo recuerdo que cuando llegó don Antonio, se planteó cambiar ese esquema y hasta ver si, y el mismo Leonel Fernández, una especie de estructura parecida al Servicio Secreto de los Estados Unidos, un cuerpo entrenado, desmilitarizado, pero eso no ha sido posible. No, porque es que los símbolos, tú no Sí. puedes jugar con eso. No, Yo sí. recuerdo cuando también con el gobierno de Jorge Blanco, porque yo he estado cerca de varios gobiernos, Sí. comenzando los gobiernos. Comenzando después después le cierran la puerta a uno. Como porque decía. en eso hacemos ambos tú y yo. Sí, me decía mi compadre Vitín Bisonó, que dice, pero usted tiene una capacidad de caer abajo. Entonces yo recuerdo que en el gobierno de Jorge Blanco, bueno, él dispuso pararse en los semáforos. Sí, sí. Entonces, bueno, y pagar el Acuérdate. peaje. Un día íbamos para el interior, por una actividad por allá, entonces se para el carro del presidente a pagar el peaje de todos los carros que vienen atrás. Sí. Entonces, con eso tú le desmistificas la simbología del poder. Sí. Mira, el poder puede muchísimas cosas, entonces tú no puedes dar la sensación de que hay cosas que Acuérdate que por estar esperando un triciclero chocó con el carro. sí, yo recuerdo. Sí, aquello fue un accidente. No, pero o un triciclo, sí, ese día veníamos de San Francisco de Macorís. No, eso fue aquí en la ciudad, porque fue con otro vehículo que chocó Sí. también por una noche que veníamos de San Francisco de Macorís. Bueno, pues hay que pararse en los semáforos. Y entonces, bueno, cuando iba el presidente, se paraba toda la escorte, todo el mundo. Cosa que no es posible para un esquema de seguridad de un mandatario. No Sí. lo es. Es una pesadilla por para la razones de seguridad. Entonces Sí. se paraban todos los ministros, comenzando por el ministro de la guerra, que tenía en ese tiempo la placa número 3, se paraban. Ramiro Mato era en ese momento.
y se paraban, amigos del general Felipe Paniagua, amigo nuestro. Sí, sí. Un Un académico. Se paraban en los semáforos. Y entonces, bueno, pues resulta que después viene pero cuando ellos iban solos, cada ministro de eso pasaba. Entonces nada más era la disciplina mientras el presidente estaba ahí. Recuerdo un día que viene el carro número 3 y por poco se lleva a una embarazada. Sí. Porque no se paró, porque sencillamente esa no es la costumbre ni la cultura, lamentablemente. Pero es así. Pero los símbolos del poder son símbolos del poder aquí en toda parte. Con esas cosas no... Fíjate tú. Con eso no se relaja. Sí. Fíjate lo que hicieron en Estados Unidos cuando el asunto aquel en el 11 de septiembre. El 11 de septiembre. Que al presidente, vicepresidente, lo guardaron por no lo guardan, no lo guardan. Lo guardan ahí. Sí, mientras aquí Balaguer mandó una vez el vicepresidente embajador en Washington a sacarlo del país. A sacarlo a Carlos Morales. Sin embargo, allá lo que hacen ante una situación de crisis o de peligro, se guarda, se resguarda el vicepresidente porque no se sabía si el presidente estaba en peligro. Entonces, la continuidad o la institucionalidad hay que preservarla por encima de todo. Porque eso no es el asunto de la persona, sino de la institucionalidad, que con eso no se juega. Bien, vámonos a la pausa. El general Felipe Paniagua está aquí. Él a veces no viene. Pero hoy está. Está militantemente y firme. Policialmente él está hoy. Vámonos a la pausa y ya entramos con él. Bueno, un día como hoy, el sacrificio de Manolo Tavares. Y sí, un grupo de relacionados, de militantes del 14 de junio que se alzaron en armas en las montañas de Quisqueyas. Las escarpadas montañas de Quisqueya, que ya están muchas de ellas deforestadas, ya un desastre. Vamos a la pausa. El general Felipe Paniagua viene con su sección Epopeyas y Próceres. Vamos a dejar. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras,
Propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir. Regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, bueno, seguimos el desarrollo del programa de este día, que es el penúltimo de esta semana. El penúltimo de esta semana. Mañana viernes. Hay alguna gente que no quiere trabajar, pero hay que hacer las cosas. Así es. Porque ahora ha caído encima el 24, que es un domingo. El lunes es día festivo. El lunes festivo. Sí. De manera que nosotros no regresaremos el martes. Regresaremos el martes. Vamos a ver. La bienvenida a su sección, a Epopeyas y Próceres, al general Félix Paniagua, que está con nosotros desde hace un ratito ya. De manera que varias cosas interesantes. La muerte de Manolo. Bueno, nosotros le vamos a dedicar una sección especial y algunos actores que se vieron en ese incidente que termina un día como hoy, en horas de la tarde, que es el apresamiento adjunto de 28 más, que fueron 29 combatientes que mueren en Manacla, que por cierto quiero hacer esa corrección, que aquí se dice las Manaclas, comemos espagueti y le metemos pero en sí, de acuerdo a los viejos mapas hechos en el año 16, con el sistema Torrens, y yo que conozco muy bien esa área, el Alto de la Diferencia, el Paso del Ganado, el Rubio de San José de las Matas, donde yo viví, me entrené también, porque ahí que queda la escuela de comando de operaciones especiales después del incidente de Manacla. Entonces eso, es la Manacla. Manacla. Manacla nada más. Manacla. Entonces aquí lo han ido pluralizando y se pone las Manaclas, como donde mataron al Che Guevara, que la gente dice la quebrada del Yuro, y la quebrada de Churo. Churo. Y eso me lo confirmó el comandante de las operaciones, el hoy general, está minusválido, Gary del Prado Salmón. Ahora, antes de entrar en esa materia, con el permiso de ustedes, yo sé que ustedes hicieron un comentario hasta con cierta jocosidad de lo que es la goma. Sí. La goma es lo que se le dice ahora al pueblo dominicano, el especialismo. Sí. Es un incentivo por la especialidad que se le pagaba a otras unidades, pero específicamente al cuerpo de ayudantes militares y a la Guardia Presidencial, que son cosas que se parecen, pero tienen misiones diferentes. Y están separadas. Aunque se apoyen incluso con comandantes diferentes. El cuerpo de ayudantes militares nace mediante un decreto presidencial del general Horacio Vázquez en el 1929. Incluso cumplió recientemente años y yo colaboré con la Galería de Comandantes. Ahora, como todas las cosas, aquí militarmente se cuenta del 30 para acá. O sea que el primer jefe del cuerpo de ayudantes, que duró 8 años, no me llega el nombre, pero sí, el que más duró de todo fue el general Felipe Ciprián, alias Larguito, que duró 14 años. El general Larguito. Como jefe de cuerpo ayudante, con la excepción de lo que han sido jefe de cuerpo ayudante del presidente Fernández, que duró muchísimos años, creo que 8, pero el que más durado fue el general Larguito, como le decían, Felipe Ciprián, que duró 14 años como jefe del cuerpo de ayudantes militares.
Entonces, una era la difícil, Guardia porque era de- Presidencial nace en el 1947 con la inauguración de ese Palacio Nacional. Antes de existir el Palacio, la Presidencia de la República estaba en el Museo de las Casas Reales, que el general Moncácer la había mudado ahí para el 1907. Allá debe haber una relación de todos los que han sido jefes de la Guardia Presidencial. Sí, debe, existe. Debe haber una galería. Le existe. Incluso el general Zorrillo Zuna escribió un libro respecto a la evolución histórica, muy bueno, para que lo conozcan, pero específicamente Porque él en el gobierno de Hipólito Mejía, él fue director, jefe del comandante de la Guardia Presidencial. De la Guardia Presidencial. Que cuando el generalísimo Trujillo, que la crea, era una compañía. Y después habían dos compañías, pero no se llegó a ser batallón. Y es el Consejo de Estado, mediante una orden general, que es una orden administrativa del Ejército, porque la Guardia Presidencial pertenece al Ejército, pero el cuerpo ayudante es mixto de los 4 componentes armados. Así es. Ejército, Marina, Fuerza Aérea y Policía Nacional. Sí, o sea, el cuerpo de ayudantes, pero la Guardia Presidencial solamente del Ejército. Es del Ejército. Que es una unidad, se supone, de resguardar con responsabilidad. Totalmente la seguridad física del Palacio Nacional. Cuando ustedes me dijeron que cuando el doctor Jorge Blanco se le trató, es probable que lo asesoraran después, porque es que la Guardia Presidencial no solamente tiene lo que se llama la defensa y seguridad, sino que tiene también una parte protocolar, sí, que es casi... Cuando se recibe a los dignatarios. Los dignatarios. O sea, los embajadores. Los embajadores cuando van a... Las cartas credenciales. Exactamente. Entonces hay países, por ejemplo, que tienen... Estados Unidos tiene el batallón de guardia de honor, que por cierto, cuando yo... Pero por eso yo dije que tenían varias funciones que eran utility, porque ellos se quitan el uniforme militar. Y se visten hasta de músico. Hasta de músico. Sí, de todo. Tienen cuando el general Soto tienen Jiménez... un uniforme para las ceremonias protocolares, cuando se va a recibir las cartas de los... Sí, credenciales de los embajadores plenipotenciarios. Exacto, entonces tienen que vestirse, uniformarse. Y tienen que participar en los funerales cuando se trata de los expresidentes de la República. Exacto. Que lleva una ceremonia especial cuando se muere un presidente constitucional. Sí. No obstante, el presidente tiene facultades de ordenar que cualquier ciudadano... Sí, porque cuando muere un presidente hay que hacer una ceremonia en el palacio. Claro, sí. Claro. Pero precisamente yo estoy haciendo eso porque nosotros tenemos el único presidente constitucional que está en una caja de zapatos, en un depósito tirado de un ayuntamiento dominicano con el general Cesario Guillermo. Y ya yo tengo... ¿Y hay que sacarlo de ahí? No, hasta por humanidad. Sí. Cesario Guillermo. El general Cesario Guillermo es el primer presidente constitucional elevado en este país por el voto directo. Porque la primera constitución de la República del 6 de noviembre, el voto era indirecto, es decir, como los escaños, es decir, se elegían los diputados, colegios, y los diputados escogían al ciudadano que aspiraba. Pero el general Cesario Guillermo es el primer abogado licenciado en Derecho, graduado en Francia, que ocupa la presidencia de la República. Es el primero en darse las situaciones el padre y el hijo de ocupar el solio presidencial. Padre e hijo. Sí, señor. Y es el primero que está botado en una caja de zapatos por unos historiógrafos y unas contradicciones hasta de carácter personales que tiene el poblado de Atomayor. Así que a través de esta columna, a través de esta tribuna, mejor dicho, que es hecha para un público que piensa, que sondeo, nosotros alertamos al Estado Dominicano en ese sentido. Fíjate tú que nosotros decimos para un público que piensa, y hablábamos nosotros de la capacidad del general, que ha hecho una exposición erudita de altísimo nivel en cualquier parte del mundo, estableciendo y delimitando las características de estos cuerpos. Una cosa que incluso políticos de alto nivel, legisladores y demás, desconocen. Desconocen por completo. Respecto al general Cesario Guillermo. No, de la Guardia Presidencial, sí. Ahora, la Guardia Presidencial, por ejemplo, en Sí. Argentina, yo que he estado por allá, quien cuida la Casa Rosada, como se llama la Casa de Gobierno, es el primer regimiento de infantería de patricios que nace con ello y que estuvo al servicio del general San Martín.
Por ejemplo, en Perú están los granaderos del Perú. Ajá. En Estados Unidos está lo que se llama el Batallón de Guardia de Honor, que tiene su asiento en el fuerte de McNeil, situado en las riberas del Potomac. Incluso cuando el presidente Mejía fue, se le rindieron los honores, y yo estuve ahí, de estilo. O sea que eso ya es un rito que se lleva protocolar. Por eso la Guardia Presidencial, quizás le dijeron al doctor Jorge Blanco, no es el cuerpo ayudante. No. Ahora, yo sí soy de opinión, y lo digo aquí, que el cuerpo ayudante se convierta como el servicio secreto. Sí, un cuerpo especializado. Cuerpo de protección. especializado y que no tenga que ver nada con rangos militares. Sí. Nada con rango. No. Que No. tenga un jefe, Sí. pero no un rango. Yo sé a qué me refiero, porque ahí es que comienza la salamería mantecosa, Sí. Sí. para no decir el pillicauyamismo o el lambeojo, esos ascensos meteóricos y la famosa tarjetita. Entonces usted se va a encontrar que son promociones, pero el que tenga el cuerpo ayudante le lleva hasta 2 ascensos. Yo quiero hacer excepciones. Por ejemplo, el teniente Amado García Guerrero era de los ayudantes militares. Sí. Y con eso no lo puedo meter en los hombres que tienen que ver con la teoría del lavardero. Ellos tienen su misión. Claro. Terminando con ese caso. Vamos a la Hacer la pausa, pausa, sí. final y entonces nos metemos, si es de su... bueno, usted es el que maneja eso. No, en este caso El usted... caso de Manolo. No, claro, vamos no a se nos empezar. olvide, porque No que- sé si vamos no. a empezar en otro segmento o si ya No, podemos no, empezar. No, otro no, segmento. vamos a la pausa. Entonces lo que digo es que de Correcto. allá para acá arrancamos entonces. Entonces porque estamos decía- conscientes la goma, lo que era, el incentivo. Sí. Ok, vamos y regresamos con Epopeyas y Próceres con el general Félix Paniagua. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, que el café es sabor. Café Santo Domingo, sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Bien, ya estamos con el general Félix Paniagua. Entremos en materia. general. Bueno, pueblo dominicano, un día como hoy, específicamente en horas de la tarde de un 21 de diciembre de 1963, cumplieron 54 años, cae en los brazos de la muerte uno de los líderes más carismáticos, con alta moral, porque había combatido, no obstante grande, siendo un clase media alta para ese entonces y entrelazado con relaciones de la dictadura de Trujillo, le enfrenta y cae preso, fue torturado y pierde su esposa. Se trata del doctor Manuel Aurelio Tavares Justo, quien 19 días antes había decidido y había anunciado ahí en ese mismo meeting en el Parque Independencia, donde dice, cuando tumban a Bosch, y había advertido al profesor Bosch de que posiblemente se le iba a dar un cuartelazo militar entre la jerarquía católica, entre la embajada norteamericana y las Fuerzas Armadas. Y es cuando él dice que el 14 de junio está dispuesto a ir y sabe dónde están ubicadas las
escarpadas montañas de Quisqueya, que usted me dice que ya están deforestadas la mayoría. Y entonces, con el ejemplo de los héroes del 59, es decir, los que vinieron también a combatir a Trujillo. Yo quiero empezar en honor a Manolo y sus 29 combatientes que fallecen un día como hoy, también soldados que fueron heridos en ese combate, pero específicamente en la zona Manacla. Eso pertenece a Santiago, al municipio de San José de las Matas y específicamente en la sección del Rubio, aunque a Manolo lo agarran en el Alto de la Diferencia. Y quiero empezar con el himno que identifica a Manolo y su grupo, el himno del 14 de junio. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con la llama augusta de la libertad, su sacrificio que Dios bendijo, la patria entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal, y con su sangre lo encendieron, la llama augusta de la libertad, su sacrificio que Dios bendiga, la patria entera glorificará, como homenaje a los valientes que allí cayeron por la libertad. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus mártires están en el alma popular, hermanas Mirabal, heroínas sin igual, tu grito vibrante es el grito de la patria inmortal. 14 de junio, gloriosa gesta nacional, tus manos. Como decíamos, ahí vimos el himno, un himno motivador, de que Manolo Tavares había prometido de que si no se respetaba la voluntad popular y la reacción, como él entendía, los hombres que no creían en la libertad de los pueblos y la evolución de las cosas, pues el 14 de junio iría y cumplió su palabra. Y un día como hoy, después ya de 2 semanas, en muy malas condiciones, pues ellos se acogieron a que el gobierno del triunvirato que lo dirigía don Emilio de los Santos, que había sido presidente de la Junta Central Electoral, que es que certifica que vos ganaras. Mire qué problema este. Y don Emilio, no obstante, un hombre muy honesto, le dio seguridades a través de contactos que se hicieron con el entonces secretario de la presidencia, don Mario Rivitini, y el general Valdés Hilario. Pero Ahí hay un tenemos acto, don Emilio de los Santos. de traición, porque si él se acoge a la palabra para Sí, se entregaron. Sí, no, ellos se entregaron. Y don Emilio tuvo la caballerosidad de renunciar. Y de ahí es que le da paso a don Narrí. O sea, porque se supone que le dieron, o sea, fue una acción entonces. Pero eso fue ya en el Consejo de Estado. Sí, era el Consejo de Estado. No, el triunvirato. Perdón, el triunvirato. Que se convirtió después en un solo. A mí me gustaría otras imágenes si es posible. Él renunció por claro, él le dio garantías a través de Tavares Espaillat, que era el contacto, y del general Valdés Hilario. Sí. Por eso en las imágenes me gustaría ver. Hay un acto de traición. Mire, que eso pasó también con el caso de diferencias, pero guardando las distancias. Con el caso de Manfredo Casado Villar. Ahí tenemos al general Valdés Hilario. Comandante Valdés Hilario, perdón, y excúseme, era el comandante de Santiago de los Caballeros, es decir, la segunda brigada. Y entonces fue de lo que sirvió de parlamentario, de tirar panfletos y cosas. Por eso él dio una declaración bastante contundente a raíz de la muerte de ellos. O sea, pero él no apoyó tampoco... no, él era el comandante como coronel de la brigada. Pero dio una declaración en el listín diario. Pero ¿quién fue que dio la orden por debajo del presidente y del comandante? Bueno,
Según ¿Quién se metió allá por se debajo? mandó al general Ramiro Matos González. Y aunque no lo ha dicho, ahí lo tenemos, que él era mayor en ese entonces y le dieron la tropa más entrenada, los paracaidistas. Porque el ejército, Pero alguien dio la orden. bueno, él recibió la orden del jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea y le dijo, no hay guerrillero vivo. No hay guerrillero vivo. No. Así que cuando se entreguen, se van a liquidar. No hay guerrillero vivo. Por cierto, Bueno, el jefe de la Fuerza Aérea fue que ahí dijo, están los cadáveres. perdóneme, la orden era, bueno, no hay guerrillero vivo, eso era una orden claro que sí, o sea, aunque se entreguen, que fue una fuego a la contraorden entonces, porque se supone que si ya el presidente o uno de los triunviros había empeñado la palabra, no, el presidente de los triunviros, es el decir, presidente del don Emilio triunviro. de los Se Santos. supone que el poder institucional del Estado estaba comprometido Claro. con la preservación de la vida. con la- y sobre todo en el caso también de general de Hilario, coronel en ese tiempo, Sí, pero comandante de la brigada. comandante de la brigada, entonces, pero Valdehilario no recibió esa orden aparentemente. Por eso él dice, no quiero que una gota de sangre, por favor, con el general Valdehilario, que después llega a ser secretario de las Fuerzas Armadas, no quiero que una gota de sangre de esos jóvenes manche mi uniforme. O sea, él trató. O sea que y él don no Mario estuvo- él no Rivitini, estuvo. no. El general Ramiro Mato era mayor en ese entonces de la Fuerza Aérea Dominicana, que es el jefe de las operaciones, Ok. que siempre han querido indagar, no tengo que estar defendiendo porque lo que está escrito está. No, él recibió una orden. Pero, aunque no lo ha dicho tajantemente, pero él tenía un superior inmediato y él se comunicaba. Por favor, ¿Quién era ¿quién era el superior inmediato en ese el tiempo? general Atila Luna. Atila Luna. Por cierto, en ese sobreviviente ese fue el autor. que por cierto se le dañó la carabina San Cristóbal que le iban a tirar a Emilio Cordero Michel y ya parece, había matado 29 cuando él lo iban a matar, el soldado no quiso matarlo. Y entonces don Emilio dice que cuando lo llevan preso los paracaidistas a la Fuerza Aérea, el general Atila Luna se estaba tomando un vaso de vino. Dice, bueno, ya el líder tuyo ya sí es verdad que no va a embromar, y se hizo la señal con el índice en la garganta. Pero así son las cosas. Porque Por cierto, está vivo. Este señor entonces debió haberse hecho un movimiento. Yo no estaba por ahí. Debió haberse hecho un movimiento para haberlo extirpado, a él, borrado de la galería Bueno. un momentito, de la galería de ex jefe de la Fuerza Aérea. Haberse hecho todo un movimiento aquí. Yo no sé quiénes son sus familias. Es que ahí hubo presiones más fuertes. Más fuertes. Porque es que el doctor... Bueno, pero usted las presiones las recibe o las deja. Ahí estaba el embajador norteamericano, estaba la gente de la CIA. Bueno, Esta que gente no es sabe que- entreguista. Bueno, lo que pasa es que estas Fuerzas Armadas se hicieron en el 1917. Oye, estábamos en el Pero punto inicial. todo es así, porque Balaguer en un momento, a quien se acusó de entreguista muchas veces, cuando entendió, cogió y dejó al embajador sentado en un banco. Pero en ese la momento galería estábamos en un en la punto- marquesina de su casa. Sí, pero entonces En un punto también, caliente de la Guerra cuando Fría, le dicen que el coco mayor está herido, Bueno, Sí. lo que hace dice, bueno, la cárcel dominicana no resiste un prisionero de esa categoría. sí, también. O No sea me que traigan todo hay ese que- problema. Ya esto es parte de la historia, por eso hemos presentado algunos actores que participaron y el dedo inexorable de la historia. Ahora, un día como hoy, uno líder carismático por sus ideales, adjunto de 29 compañeros, con el objetivo de restituir la constitucionalidad perdida con un golpe de Estado en el mes de septiembre, y eso fue en diciembre, 3 meses antes quizás, pierde la vida Manolo Tabaré Justo. Bien. A él. General, ya nos vamos, pero de todas maneras, y cerramos. Usted ha oído decir, usted que ha recibido órdenes y ha tenido Sí. que dar órdenes, que no todas las órdenes se cumplen. Y yo recuerdo que una vez, en un momento muy histórico, donde había muchos generales temblándole las canillas, a un coronel le preguntaron, usted, coronel, ¿y usted fue testigo de tal cosa? Yo no recuerdo haber oído eso. A mí no, señor, yo no tengo Yo conocimiento. no tengo conocimiento de eso. Inver McGregor. No, hay así, cosas así. Y frente a la televisión, Sí, frente a la Si cámara. el general que estaba sentado hace lo que hizo Chávez en el 99, en el 92, en el 97, así, Claro. la historia hubiese sido otra. Exacto. Pero lamentablemente, No decía vamos. Heródoto que solamente se analiza lo que pasó. Exacto. Bien, nos fuimos. Gracias, general. Hasta el próximo jueves, no sé el próximo, cuándo. próximo. Pero felices Pascuas.